Yo pensé, amigos, se los juro juradito, que nunca más íbamos a volver a tocar este tema en relación a que un amparo, que otro amparo, que están ardidos, que quieren detener literal tal cual la reforma, que ya ni es reforma al Poder Judicial. Fue una reforma, ahora es una ley. El asunto es que ellos están necios, necios en encontrar la forma de poder hacer de alguna manera alguna especie de orificio, de atrofiar pues esta ley al Poder Judicial. Claro que sabemos que no se va a lograr, pero andan haciendo de las suyas otra vez. Acorralan a consejeros justo del INE para que detengan la elección judicial y se haga, aunque sea un poquito de reparo y seguir haciendo alarde de esta situación. La verdad es que les digo, yo pensé que nunca más íbamos a hablar de esto, pero parece que aún hay mucho por platicar. Yo creí que solamente elecciones ya tal cual, pero no, resulta que aún tiene mucho por dar la gente del Poder Judicial para intentar detener esto. Aún intentan detener, no importa qué, las elecciones judiciales. Y por otra parte, pues dictar el formal prisión para Ociel Cárdenas está increíble. También soltaron a otro. Les vamos a platicar detalles de todo lo que está aconteciendo, de todo lo que aconteció justamente en nuestro precioso México, atorado por unos cuantos desgraciados. Qué barbaridad. Amigos, bienvenidos al ruedo, a Ruedo Político. Para nosotros ya se lo saben, no hay placer más grande que el favor de su compañía. Bienvenidos sean todos ustedes, qué gusto que nos estén acompañando. Mi nombre es Rebeca Aguilera y qué gusto poder ser parte de su mañana. De verdad, qué gusto inmenso. Ya es Navidad, feliz Navidad para todos. Espero que la hayan pasado increíble. Lo deseo de todo corazón. Y si algo salió mal y no la pasaron tan bien, si hubo lagrimitas, si hubo nostalgia, si hubo tristeza, les mando un abrazo enorme para todos ustedes con muchísimo cariño y sobre todo con mucho respeto para la situación que estén pasando. Y bueno, a abordar los temas y que la verdad son una cosa sensacional. Es que resulta que el juez Sergio Santamaría Chamú, con residencia en Morelia, Michoacán, da 48 horas a los consejeros del INE para suspender la organización de la elección de jueces y magistrados, mientras que a los titulares de Hacienda y la Tesorería de la Federación les instruye a abstenerse de extinguir los fondos y fideicomisos del Poder Judicial. Igualmente, impone una multa de 107,000 pesos a cada uno de los consejeros, así como a los titulares de Hacienda y la Tesorería. ¿No se enteraron estos jueces que la elección de ministros, magistrados y jueces ya es un mandato constitucional? Es la pregunta de Jorge Armando Rocha. Es su pregunta, es mi pregunta. ¿Cómo que no se han dado cuenta? Ya está hecho. O sea, ya no hay nada que puedan hacer. Ah, no, pues no importa. Mandan a otro. Que al final, ay, tengo como un pelo y que me anda como queriendo estorbar. Al final, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Al final lo van a dejar en un completo ridículo como sucedió con la anterior jueza que metieron a hacer su burrada de meterse directamente con la presidenta. Creo que no, ya no me molesta. Bueno, es que luego me interrumpe y no me deja en paz y estamos echando chisme a gusto. Pónganse ustedes cómodos, ojalá se estén tomando algo calientito, que la están pasando sensacional. Yo no tengo tanto frío, menos mal, pero espero que todos estemos en la mejor de las condiciones y a disfrutar. Pero bueno, resulta que hasta multa. ¿Cómo ves? Hasta multa. Y entonces en uno de los comentarios que yo decidí abrir porque está impresionante de bueno, y que tenemos por acá, Perla del Río, este, comparte. Una jueza llorando porque lleva 20 años de carrera judicial. Avísenle que hay presos que llevan 20 años sin sentencia. Que, sin palabras, no hay nada que yo pueda decir al respecto. Pero vamos desglosando este asunto. Un juez deja libre al pitufo. Norma Lucía Piña Hernández ya sacó para los regalos de Navidad, dice Albert Rudo. Esta vez liberaron al pitufo, un integrante de Los Rusos, un líder delincuencial ligado al cártel de Sinaloa. El pitufo era protegido por las autoridades locales. ¿Qué pasó con este personaje? Pues bueno, era él escoltado por 4 policías mientras lideraba un convoy de 13 vehículos
hacia un fraccionamiento privado. La cosa está tremenda. Infobae platica que el Pitufo es identificado como uno de estos miembros y en segunda audiencia una jueza del Poder Judicial de Baja California otorgó un cambio de medida cautelar a Josué N., alias el Pitufo, por lo que este sujeto podrá enfrentar su proceso en libertad como si no fuera peligroso, como si fuera una cosa tranquila, o mejor dicho, como si fuera de los consentidos o mejores amigos. Es identificado justamente ya plenamente detenido el 16 de septiembre en una fiesta que se celebraba en el municipio de Mexicali y elementos de la policía le aseguraron un envoltorio justo con coca y una identificación apócrifa y debido a ello pues enfrenta cargos además de narcomenudeo, también por supuesto de documentos falsos. Imagínate la gravedad de la cosa. Y al momento en que los policías intentaron subir a la patrulla del Pitufo, otras personas salieron del salón que se realizaba ahí la fiesta y comenzaron a amedrentar justo a los propios policías, según los reportes de la Fiscalía de Baja California. Y gracias a la intervención de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, el Pitufo fue finalmente detenido. Se presume que este sujeto solía recibir apoyo de la policía municipal. Y lo anterior, pues debido a que en junio del año en curso se difundió un video en el que se observa a dos patrullas de la policía de Mexicali acompañar a un convoy de más de 10 vehículos, acordémonos que fueron 13 los que supuestamente se contaron, que ingresaron al complejo residencial Antares en una de estas unidades en las que circulaba el Pitufo. Y esto pues generó diversos cuestionamientos sobre si Josué era apoyado por las autoridades locales o como más o menos qué pasaba ahí, ¿no? O sea, una pregunta, dispensen, ¿verdad? Dispensen, una pregunta incómoda y si quieres ingenua. Pues, ¿qué? Pues es amigo de los policías o qué pasa, o por qué, o cómo, por qué tiene la protección. Y entonces es ahí cuando te da una rabia impresionante y dices, es que de que se puede, se puede. Nada más hay que querer poder, ¿verdad? Básicamente. Y justo en conferencia matutina, los jueces del 13 de diciembre dijeron qué temas van a analizar, qué temas analizaron en ese día acerca de sus situaciones, estas situaciones más cuarras, la verdad, que observan justo en sus sesiones matutinas de charla, donde es como su mañanera, ¿verdad? Su conferencia matutina de los jueces. Y bueno, vamos a escuchar los tres puntos que en ese día debían con total importancia revisar. Esfuerzo de comunicación entre los servicios de justicia federal que brindamos las juezas y jueces de distrito, magistradas y magistrados de circuito a el pueblo de México. Gracias por servir de enlace de comunicación entre los esfuerzos que hacemos en favor de sus derechos. Los temas que nos congregan el día de hoy son tres. La sentencia que concede el amparo contra la reforma judicial, la sentencia de amparo. El segundo tema es el tema del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados para el Poder Judicial de la Federación en el ejercicio fiscal del año 2025. Y finalmente el tema de la evaluación del servicio público de justicia que brindan los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de circuito. Hay una evaluación institucional que se hace año con año de la que daremos cuenta aquí y abordaremos a sus amables. Pues así, según ellos, así la cosa, ¿verdad? Así es como van a estar tratando esos temas que tenían muy pendientes, entre los cuales, por supuesto, iban a tratar el tema del presupuesto y pues todas estas cosas que ¿cómo se podría decir? Que les atañen, que les preocupan, que les preocupan. O sea, pura cosa irrelevante. A nadie le importa lo que digan estos jueces y juzgadores corruptos. O sea, y luego por otra parte dices, pobrecillos. O sea, neta, junta más un perro atropellado. Junta más gente un perro atropellado que estos en su supuesta mañanera. Ellos haciendo su show. O sea, y la verdad lo único que la gente les puede comentar ahí es jajajaja, chiflas a tu maíz, ¿no? O sea, porque en realidad son únicamente temas de interés del Poder Judicial de la Federación, que cuánto presupuesto nos van a dar y que cómo la vamos a hacer de pedo en esta ocasión. Literal así. O sea, y dices, ay, no, es que de verdad no hay un gramo de vergüenza en estos personajes, pero ni un gramo, o sea,
son absolutamente deleznables en su totalidad. Y es que justo después, pues nos comparte ni más ni menos que Arturo Ávila, incluso en su cuenta, dice, las y los mexicanos merecen conocer la verdad. No por mucho repetir una mentira, la oposición la hará una realidad. Y explicó en este video que justo es de una entrevista, explicó por qué y cómo se llevarán sin contratiempo las elecciones para el nuevo Poder Judicial en México. El segundo episodio de la transformación dice avanza de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum. Y ahí tuvo esta plática donde incluso estaba Mian Cepeda, donde le tiró, pero duro y macizo, y le habló acerca de los 12,428 millones del presupuesto y de los 9 millones asignados. Y la verdad, o sea, se platicó absolutamente de cómo lo usaron, de por qué no necesitan más, de que se la pasan siempre solicitando pura tontera, esa sí es una completa realidad, y de que de verdad ya no tienen absolutamente nada que estar pidiendo, ya basta de estos personajes, ya honestamente dice uno, mira, ay no, me dan una flojera impresionante, ya basta, pero insistimos, entonces vas a decir, ay, bueno, porque si te dan flojera, pues lo estás platicando, bueno, porque no tenemos de otra, o sea, este cártel de la toga que está temblando, o sea, y que además trae el birrete ya bien torcido, casi que escondido porque alguna pieza de oro de haberle metido por ahí. Bueno, ahora que viene esta reforma, esta ley al Poder Judicial y que se está generando justamente, pues han tenido cambios impresionantes durante ese periodo y que en realidad pues han sufrido bastante, ¿no? O sea, la propuesta de reforma del Ejecutivo que tuvo el objetivo de transformar y que tiene el objetivo todavía de transformar el Poder Judicial, pues ha puesto a temblar a la vieja clase política que por décadas neoliberales han aniquilado la división de poderes con la complicidad de jueces, magistrados, ministros y que han convertido en aliados del capital nacional y extranjero, desmantelaron el patrimonio nacional con el apoyo de los gobiernos corruptos y también permitieron el despojo de los derechos humanos y laborales a millones de mexicanos. O sea, las huellas de la locura con la cual han actuado los miembros del Poder Judicial son abundantes y demuestran que los encargados de impartir la justicia han actuado siempre fuera de un marco constitucional y del Estado de Derecho. Emiten fallos guiados por los poderes interesados y, por supuesto, que tienen intereses económicos con una línea que los presidentes en turno les marcaban. O sea, una situación que dices tú, esto es una broma. O sea, no puede suceder. Y al paso de los sexenios neoliberales, pues resultaba vergonzosa la forma servil con la que no solo los jueces y magistrados, sino también los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sometieron a los designios de una clase política a la que le debían sus cargos, porque los habían colocado precisamente para cometer ciertos fines y renunciaron a su autonomía, a su dignidad, a su propia persona, a su propia nacionalidad, porque no puedes traicionar hacia tu país y eso sí, salvo honrosas excepciones, ¿no? Y los ministros se fueron convirtiendo en la antítesis de la honestidad y la austeridad enaltecidas por Juárez, ¿no? Durante el gobierno del panista Felipe Calderón, por poner un ejemplo, del 2009 al 2011, ganaron en promedio más de 5 millones de pesos al año. Además, se dieron el lujo de gastar 9 millones de pesos tan solo en comiditas. Y los selectos integrantes de aquel nombrado cártel de la toga y el birrete gozaban de un fondo de 159 millones de seguros de gastos médicos mayores, 116 millones de viáticos y pasajes y 54 millones en compra de vehículos, 5 millones en pagos de celulares. La manga ancha era tal que el entonces titular de la Corte, el ministro Juan Silva Mesa, devengaba dos sueldos, uno como presidente del máximo órgano de justicia y otro como presidente del Consejo de la Judicatura Federal, cosa que no es distinta en estos precisos momentos. Por ambos, sus emolumentos promediaban los 10 millones de pesos anuales. Trepados justamente en la cúspide de la burocracia dorada, los ministros perdieron toda dimensión de la realidad a la hora de emitir sus sentencias, no importándoles los costos sociales de las mismas. Por ejemplo, esta desconexión orilló a los ejidatarios de Atenco a iniciar una nueva defensa de sus tierras. Hace unos años, la Comisión Federal de Electricidad amenazó con embargar sus parcelas y el motivo fue una supuesta deuda de 50, 60 y hasta millones de pesos, ¿no? Y por el uso de energía eléctrica en los sistemas de bombeo. A criterio de los ministros, los campesinos afectados, al igual que millones de mexicanos víctimas de cobros ilegales en sus consumos, quedaban impedidos de ampararse si antes no liquidaban sus adeudos con la entidad pública.
facultad obviamente que los integrantes de la Corte, la SFE pisoteó las mínimas garantías individuales consagradas en la Constitución mediante ejecución de embargos. Además, los ministros cometieron un verdadero atentado al sentido social que implica la prestación del servicio eléctrico como una obligación del Estado. No les importa. Ellos en su rollo, ellos generando más dinero. Justicia justo de la Nación, la Suprema Corte coartó el derecho de los usuarios a defenderse de los constantes abusos. Fueron colocados en un pedestal de las aberraciones jurídicas y en total desapego a la terrible crisis económica que enfrentaban millones de familias. Así justo quedaron a merced de las arbitrariedades y los abusos de la Comisión Federal de Electricidad, obligados a pagar so pena de sus magras pertenencias que fueran confiscadas por adeudos inventados en la mayoría de todos los casos. Y los fallos de los ministros nunca tuvieron en mente la defensa de las clases menos favorecidas, como tampoco de la clase obrera, por mencionar algunos de los ejemplos. Está también, por ejemplo, el cierre ilegal de la luz y fuerza del centro, desaparecida de la noche a la mañana por un decreto emitido por Felipe Calderón y Hinojosa el 11 de octubre del 2009 y que es una de las peores historias de terror que tiene México. También se puede mencionar la quiebra de Mexicana de Aviación y la declaración de inexistencia de las huelgas mineras de las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco. El caso también de la tortuosa ruta jurídica del Sindicato Mexicano de los Electricistas, que es otra de las pruebas más claras de la forma parcial y facciosa con la cual los integrantes de la segunda sala de la Corte emiten sentencia. El 30 de enero de 2013, ya en el sexenio de Peña Nieto, revocaron el amparo emitido a favor de los electricistas por el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito. Y el 13 de septiembre del 2012, conminaba al expresidente a asumirse como el patrón sustituto en la figura de la CFE al preservarse la materia de trabajo de las instalaciones de luz y fuerza del centro. Uno de los argumentos del cierre fue que eran causas de fuerza mayor. Y tal situación nunca se dio como la expulsión de los magistrados magistrados en razón de su fallo. Sin embargo, tanto Calderón como Peña Nieto compartían la defensa de los transnacionales del sector eléctrico. Los ministros corruptos siguieron esa misma línea para sacarse de la manga una de las interpretaciones más absurdas de la historia del alto tribunal. Para cumplir con las órdenes justo de la presidencia, los ministros llegaron al absurdo de argumentar que el presidente no podía ser considerado como patrón sustituto en el conflicto de la SME. Dijeron que los organismos descentralizados no formaban parte del poder ejecutivo. Y según los integrantes de la segunda sala, no existe una subordinación jerárquica entre las paraestatales y el presidente, es decir, aun cuando la propia Constitución marca con exactitud la división de poderes, no implica que las entidades paraestatales formen parte del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que dichas entidades no tienen por objeto el despecho de los negocios del orden administrativo relacionado con las atribuciones al Ejecutivo Federal. Y bueno, de acuerdo con tan insólita interpretación del presidente, no era el patrón de los trabajadores de luz y fuerza de Comisión Federal de Electricidad o de Pemex. Según el amañado criterio de los ministros, al contar con una personalidad jurídica y patrimonios propios, los paraestatales son organismos autónomos. En otras palabras, supuestamente adquieren casi el carácter de empresas privadas para su funcionamiento, que está bajo la absoluta responsabilidad y libertad de operación de sus titulares o sus juntas de gobierno. Ridícula idea, pues el jefe del Ejecutivo, quien nombra a los otros funcionarios en sus cargos, aquí no tenía la más mínima injerencia. Y si tal criterio tuviera sustento en el marco constitucional, en la ley orgánica de la administración pública o de las entidades paraestatales, el responsable, pues, de haber dado por terminadas las relaciones laborales y solicitar el decreto de extinción, hubiera sido entonces el director de Luz y Fuerza, o Jorge Gutiérrez Vera, y no Felipe Calderón. También esta violación sistemática a los preceptos constitucionales se hizo presente en el mutis de los ministros. Se extinguieron más de 1,200 empresas en el Estado, entregadas a empresarios nacionales y extranjeros en los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. Y ahora invalidó la reforma eléctrica que buscaba resarcir el daño de la contrarreforma energética de Peña Nieto. Urge una reforma que depure ese poder judicial. Y esa reforma es una realidad que transforma completamente a esos que eran enemigos del pueblo
en los nuevos personajes que de verdad tienen intereses en la nación. O sea, porque cuántas familias, cuántos personajes han padecido esta desgracia inmunda. No hay manera de verdad. No hay manera. Y los otros, bueno, siguen en la loca, ¿eh? O sea, no creas que andan bien de sus cabezas. Quemaron expedientes del pueblo por tómbola. Estos fueron los porros de Norma Piña del Poder Judicial en Tijuana, que se acaban de ganar su juicio político. Ellos no, no, o sea, una completa locura. Completamente deschavetados, completamente fuera de sí, completamente sin tener idea de qué carajos está pasando a la gente, porque ellos no pueden dedicar su tiempo a estar haciendo esta tontería. O sea, ¿se le paga de verdad a estos que resulta que actúan como parásitos? Por supuesto que se deben de ir presos, o sea, están identificados debido a que ellos mismos grabaron sus propias payasadas. Y como ellas, pues abundan saboteadores en todo el poder judicial, es intolerable. O sea, si es o no verídico el video, que yo creo que completamente sí, o sea, porque están queriendo llamar la atención a como de lugar, lastimosamente son ellos quienes tienen justamente privada de su libertad a la justicia. La pesadilla ya debe de terminar. Junio de 2025 ya que se acabe. O sea, porque ellas parece que se querían o se creían, que se querían creer muy, muy graciosas. O sea, de verdad, o sea, es un delito grave contra la administración de justicia. Hay una regulación al respecto. ¿Y ellos qué hacen? Claro, demostrarnos que como en cada ocasión ellos mandan, ellos tienen la razón, ellos saben cómo se hacen las cosas, ellos felices y contentos de poderse estar, pues vanagloriando de las tonterías que hacen y que quien les dice algo, pues ellos felices, ¿no? O sea, porque de verdad no tienen represalia alguna. Ahora son una bola de berrinchudos. El consejero señaló que el INE México no va a poder hacer milagros con el dinero que le destinaron. Así lo platicó el pobrecito ser. Sería imposible llevar a cabo las elecciones judiciales en condiciones óptimas o, si se quiere, normales, como el INE acostumbra a hacer sus elecciones con todas las garantías de eficacia, de eficiencia, de transparencia y de confiabilidad. El INE hace elecciones, no hace milagros. El INE actuará con responsabilidad para hacer los ajustes que sean posibles para disponer de recursos en mayor medida para estas elecciones judiciales. Pero el INE actuará con plena responsabilidad para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones constitucionales y legales. La mayoría legislativa tendrá que asumir también las consecuencias de sus decisiones. ¿Cómo ves? ¿Cómo? O sea, particularmente como dice la chaviza, ¿cómo te quedas? O sea, pues si no les gusta la puerta está bien ancha, o sea, entiendo que se la pasen haciendo rabietas porque ya no le van a poder robar al pueblo, pero son unos sinvergüenzas, o sea, decir que de plano no les alcanza. A ver qué hacen, ¿no? A ver qué hacen ahora que no tengan jale. A ver cómo se defienden, a ver cómo. Quiero saber. Quiero ver, quiero saber, quiero descubrir cómo va a ser la situación. De verdad, me intriga mucho. Porque, pues no, o sea, de verdad los encuentro completamente,
fuera de practicidad, vamos a decirlo así, como que de plano dices, no, pues no sabe nada, ¿no? Pero bueno, ya está la declaratoria de que el INE te necesita. Si naciste en febrero o en mayo, podrías ser funcionario de la casilla en la elección judicial. Acuérdate que esto es historia más que nada, y las y los mexicanos que nacieron en febrero y en mayo podrían ser seleccionados para participar como funcionarios de casillas en el proceso electoral local de 2024-2025 en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Es el Consejo General del Instituto Nacional del INE que determinó justamente recién que mediante un sorteo para febrero y para mayo serán los meses con los que se seleccionarán las personas que vigilarán las elecciones locales de Durango y de Veracruz, pero también el primer ejercicio en el que se escogerán a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. O sea, como quien dice, esto se va a poner bueno en febrero y en mayo. O sea, el instituto explicó que en marzo y abril fueron excluidos del sorteo porque se tomaron como base para la insaculación de la ciudadanía que integró las casillas en las elecciones federales pasadas. Y a pesar, apenas el 12 de diciembre, la consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala anunció que debido al recorte presupuestal que efectuó el Congreso, el presupuesto del organismo, no se instalarán 170,000 casillas requeridas para la elección judicial, por lo que la ciudadanía deberá de acudir a centros de votación para emitir su sufragio. Yo en estas todavía le tengo su duda, así como que antes me caía muy bien, pero ya no. Yo creo que más bien le van a sacar, le van a decir, ¿sabes qué, mijita? De verdad, o sea, tienes que ajustar. A como de lugar, tienes que ajustar. Tienes que hacer lo posible, o sea, puedes o no puedes, te quitamos la chamba, no te preocupes, porque hay quien sí lo puede hacer y yo creo que eso es pues tremendamente valioso, ¿no? O sea, muy valioso, porque pues le da sentido de verdad a estas nuevas formas de trabajo de la Cuarta Transformación, que con poquito dinero de verdad se hacen las cosas y ellos no, pues nos vamos a limitar pero bueno, dictan formal prisión a Ociel Cárdenas, ex líder de los Zetas, y se le acusa de bastantes cosas. O sea, este fundador que fue declarado con auto de formal prisión en su contra por la presunta responsabilidad en un delito de delincuencia organizada y delitos contra la salud, así fue como por lo menos nos informó la Fiscalía General de la República durante la más reciente audiencia celebrada en el Centro Federal de Readaptación Social, el Ceferezo número 1 del Altiplano en el Estado de México, el sujeto también conocido como el Muebles Amigos, fue vinculado ya a proceso. Señaló que luego de las pruebas aportadas por el agente del Ministerio Público de la Federación, el juez con residencia en Toluca le dictó auto de formal prisión en contra de Cárdenas Guillén. Y pues bueno, ahí dejan las pruebas y todo el argüende. La Fiscalía General de la República indicó que Ociel N. perteneció a una organización criminal que la fuerza supuestamente le permitía ejercer el puesto de liderazgo y realizaba alianzas con otros miembros de diversas bandas criminales. Y además, pues también le acusó de traficar drugs a través del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y también a nivel nacional. O sea, gente sin frontera, digamos, ¿verdad? Gente sin temor de Dios y por supuesto también sin frontera, que de plano no les importa nada más que beneficiarse, autobeneficiarse y por siempre beneficiarse. Pero, pues se les está cayendo el chahuizle porque a todos nos llega el momento, bueno o malo. Actúa bien o actúa mal, te va a llegar tu merecido en determinado momento. Ahí verás qué es lo que te toca. En este caso, pues sentencian a agresores de Omar García Harfuch a 86 años de prisión. Y es que la fiscalía justo reveló que los agresores de García Harfuch recibieron una condena sumatoria de todos los delitos que se les acusó, porque recordemos que entraron por una razón y ya pues adentro les salieron un montón de cosas. Justo la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México reveló los nuevos avances del proceso penal donde están involucrados en el caso de Omar García Harfuch, por lo que ahora 2 de los agresores recibieron una sentencia para los daños causados en contra de la seguridad pública. Así que van para atrás. Tras 4 años del ataque contra Omar García Harfuch, 2 personas vinculadas con este hecho recibieron su condena por haber participado. Estos involucrados fueron identificados como Carlos David N. y José María N. gracias a un C4 ubicada en el Estado de México.
De acuerdo a los reportes, ambos días habían huido en un vehículo blanco con dirección al municipio de Atlacomulco, en el Estado de México. Sin embargo, las autoridades lograron interceptarles y detenerlos, ya que sus acciones no solo iban dirigidas al entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México, sino también que resultó en el fallecimiento de otras 3 personas. Y estos agresores recibieron su condena. En ese sentido, Ulises Lara, el encargado de la Fiscalía Capitalina, informó que los procesos penales contra estos atacantes, pues, se van a ir a la goma. O sea, no van a llegar de verdad ni a la esquina. Em, Se tomó conocimiento mediante diversas fuentes de información que la referida organización criminal pretendía justo perpetrar un ataque contra el alto funcionario de gobierno. O sea que ya la ha librado más de una vez. Sin embargo, Lara también refirió que de acuerdo con la Constitución, esto solamente podrá permanecer en la cárcel 70 años como pena máxima. Asimismo, recordó que ambos ataques de Harfuch pertenecerían al cártel Jalisco Nueva Generación y que usaron armas de alto calibre y vehículos para lograr su cometido. Y además indicó también que tanto David N. como José María deberían cubrir los costos por los daños ocasionados contra el funcionario y los fallecidos. Es decir, que tendrán que pagar las reparaciones de los daños, indemnización por muertes, gastos funerarios de las víctimas mortales. Y estas condenas se suman 14 a los sentenciados por el atentado. O sea, hay mucho todavía. ¿Cómo fue este atentado? Pues fue justo el 26 de junio de 2020 en la Ciudad de México a partir de las 6:38 horas, mientras Harfuch se encontraba en Lomas del Chapultepec y el funcionario se encontraba en ese lugar y fue interceptado por hombres justamente que llevaban estas herramientas, estos juguetitos y dispararon en más de 100 ocasiones contra su vehículo. Tremendo, así fue como tuvo lugar esta situación y gracias a la protección con la que contaba el vehículo, el que viajaba el secretario, este logró sobrevivir pese a diversas heridas. Lamentablemente, tras 3 de los elementos de su equipo de seguridad murieron precisamente al intentar repeler la agresión y luego de varias investigaciones por parte de las autoridades en marzo de este año, 12 personas involucradas recibieron una sentencia de la cual se llegó a un periodo de 316 años de prisión. No obstante, al igual que la nueva sentencia, solo cumplirán 70 años de condena. Bueno, entonces, justo es esta parte de estar haciendo la justicia propia, la justicia divina y encontrar la parte que te corresponde, esa parte con la que sientes que tienes como incluso hasta cierta deuda, ¿no? Me imagino que para Omar era muy importante encontrarles, pero bueno. Ahora es mucho el trabajo que tiene, también como para que esté ocupado en lo del pasado y así, es mucho el trabajo que tiene ahora y pues comparte en sus redes sociales. 5 personas extranjeras de un grupo dedicado al narcomenudeo y trata de personas con fines de explotación, ya sabes tú, bueno, de explotación cárnica, fueron detenidos en coordinación con autoridades de la Ciudad de México. Y justamente fueron autoridades de la Sedena, de la Semarnat, de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes tras ejecutar una orden de cateo operaban en distintos puntos de la capital y de otros países que se les relaciona a 2 feminicidios ocurridos en junio en Tlalpan y con hechos lamentables de diversas formas de violence en contra de las mujeres. Estos personajes, 4 por cierto, que aseguran que pues son como venezolanos, ¿no? Por ahí en algún lugar encontré ese comentario que decía, son como venezolanos. Pues quién sabe, la verdad. No les manejo ese dato, pero justo la gente comienza a opinar. ¿Cuál es el caso también de Marcos Barajas que dice, no soy partidario de este gobierno, pero reconozco que este funcionario es el único que está trabajando? Y por otro lado, pues viene el posicionamiento de el grupo parlamentario de Morena ante la resolución del 8º Tribunal Colegiado en materia penal para revertir el proceso contra Christian von Roeritz, es delegado de la Benito Juárez, quien demuestra ser el pacto judicial inmobiliario. Así la cosa, ya se me andaba yendo antes de tiempo. Ay, a ver cómo lo traemos ligeramente atoradillo. Ahí está.
Vecinas, vecinos de la Ciudad de México, organizamos esta conferencia a nombre del Grupo Parlamentario de Morena y les agradecemos por atenderla, por una vergonzosa resolución que emitió el 8º Tribunal Colegiado en materia penal que llama a revertir, a reiniciar el proceso en contra de Cristian Bon, exdelegado de la Benito Juárez, que demuestra este pacto judicial inmobiliario. Para eso quiero darle la palabra a nuestra coordinadora del Grupo Parlamentario, que nos va a exponer lo que ocurrió y va a dar el posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Pues nuevamente nos encontramos ante un hecho lamentable del Poder Judicial Federal y aquí es cuando nosotros decimos que la impunidad es desigualdad. Cuando la justicia trabaja en favor de intereses económicos, se generan desigualdades estructurales. El día de ayer supimos a través de diversos medios de comunicación que el 8º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito le concedió la protección de la justicia federal al confirmar el fallo de Paloma Xiomara, jueza segunda del Distrito de Amparo en materia penal, quien en noviembre del 2023 otorgó el beneficio a Von Roerich, argumentando que hubo vicios formales en el debido proceso. Este fragmento lo extraímos del periódico La Jornada. Para nosotras, para nosotros, resulta profundamente indignante conocer esta decisión de proteger a delincuentes de cuello blanco. Solamente el hecho de que las juezas y los jueces emitan resoluciones contrarias al interés popular o que dificulten el acceso a la justicia para las víctimas es profundamente preocupante. Esto no solo socava la confianza en el sistema judicial, Sino que, por supuesto, es un punto donde deben ponerle atención. Esta es una parte de las 3 que ofrecen. Los videos obviamente son algo largos, pero hablan en la segunda parte de cuando se perciben estas fallas, que se hace evidente la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión judicial y fomentar la transparencia en todo proceso y asegurar que las víctimas tengan acceso equitativo a la justicia. Y en la tercera parte también hablan del sí, super sí, sí, retro sí a la reforma al Poder Judicial. Cada que ellos cometen un acto atroz, ahí está el Congreso de la Ciudad atento, vigilante y con muchos elementos y argumentos para no dar un paso atrás. Y ponen no al pacto judicial inmobiliario. Eso es lo que ellos intentan, buscan, desean que permanezca y que se tenga pues al frente, ¿no? En las mentes de cada uno de nosotros para que sigamos adelante con esta situación que nos viene a todos bastante fuerte, de verdad. O sea, nos viene a mejorar la situación por completo. Amigos, queremos agradecerles infinitamente el favor de su atención. De verdad, muchísimas gracias. Estamos pero felices. Les esperamos nuevamente a las 7. Tenemos un nuevo video, ya se la saben, y con muchísimo gusto les mandamos un beso, un abrazo y les deseamos una muy, muy feliz Navidad. Estamos pendientísimos de los comentarios.